Si gustan acompañarme en sus Biblias al uno de los libros que estábamos memorizando el día de hoy. Ese libro es Ruth. Y hemos estado viendo ya algunos domingos de hombres usados por Dios y ahora estamos viendo un poquito acerca de mujeres usadas por Dios. Y hace dos domingos se iniciaba con la vida de Eva y su papel importante en la humanidad, siendo ella pues madre de todas nosotros, ¿no? Al final de cuentas, Dios creó al hombre y a la mujer y le dio una ayuda idónea. Y la semana pasada se compartió acerca de Sara. Y el día de hoy vamos a ver a Ruth. No están acomodados en orden cronológico los personajes, pero yo he estado leyendo un poquito acerca de los personajes y la verdad es que son de bastante admiración cómo al estudiarlos podemos encontrar muchísimas aplicaciones a nuestra vida. Y Ruth, el libro de Ruth es uno de esos libros que no son tan conocidos. No es un Primera de Corintios, no es un Romanos, no es una primera o algún evangelio. Y si hablamos del Antiguo Testamento, pues no es un Isaías, no es un Jeremías, no es un Salmos, a donde vamos frecuentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque este libro es muy pequeñito, son 4 capítulos, son poquitos versículos, y pensamos nosotros en nuestra, a veces, mente limitada de que no puede haber algo bueno, o sí hay siempre cosas buenas, pero decimos, vamos a lo mejor a primera, vamos a Jueces, que está antes, ¿no? Antes de Ruth, vamos a Jueces, porque Jueces vemos a Sansón. O vamos a Primera de Samuel, porque en Primera de Samuel vemos pues ya a Dios obrando con su pueblo. Y a Ruth el libro de Ruth lo pasamos muy por encima, pero el día de hoy vamos a ver por encima los 4 capítulos, pero creo que podemos encontrar varias lecciones en este libro. La primera lección, que creo que es algo importante que tengamos en cuenta, es que no es poca cosa que Ruth sea uno de los 2 libros en toda la Biblia que tiene el nombre de una mujer. Es decir, hay 2, Ruth y Esther, que tienen como nombre a una mujer. Y si el día de hoy, 2025, existe el machismo, existe este tema de géneros, de que el hombre es superior y que el hombre hace y siempre es como que el que tiene que estar por encima de la mujer, hace 50 años era un poquito más, hace 100 era muchísimo más, y si nos vamos a los tiempos de cuando se escribían estos libros o al tiempo de Cristo, el tema de la mujer, la verdad es que la mujer estaba oprimida, no la dejaban participar, tenía que hacer ciertas cosas nada más. Entonces imagínense a un pueblo de Israel, por eso digo que es interesante ver esto, que un pueblo de Israel que también de repente eran machistas, los fariseos y demás, leer un libro con el nombre de una mujer, y más allá de eso, que la historia también trate de una mujer. ¿Me explico? Eso realmente es relevante, porque hoy en día normalmente no conocemos muchas historias de mujeres por la misma sociedad en la que vivimos, pero el tener una historia de una mujer que Dios usó, pues creo que es bastante de admiración, porque a veces hay comentarios de que la Biblia, el mundo dice que la Biblia es machista, que el cristianismo es machista. Dios usó a mujeres de una manera tan espectacular y Ruth es una de ellas. Entonces, esto es por así decirlo un poquito de lo que podemos ver de Ruth, y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 para entrar en contexto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los 2 nombres de sus hijos eran Malón y Kelión.
efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y versículo 5, murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, acabamos de ver la introducción a la vida de Ruth, y la verdad es que no es una introducción bastante esperanzadora, no es una introducción como que muy bonita a una historia de una mujer, de una familia, porque nos cuenta este comienzo triste en sus vidas. Es decir, ellos decidieron irse de Belén como israelitas a Moab, y algo que me gustaría que hiciéramos, a lo mejor que tuviéramos en cuenta de varios detalles que vamos a estar leyendo, en el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y esto es algo importante porque en el libro de Jueces, como les decía, cuando leemos acerca de él, normalmente pensamos en Sansón. Pero si ustedes han tenido el tiempo de leer Jueces, van a ver la depravación que era el pueblo de Israel. Yo al principio decía que cuando Jueces contaba historias tristes del pueblo de Israel, decía, no, a lo mejor están exagerando. El pueblo de Israel hacía cosas muy, muy malas entre ellos y a otros. Es decir, entre ellos se juntaban para matar a sus propios hermanos, usaban la ley para hacer cosas atroces. Y es interesante que nos dice que en ese momento gobernaban los jueces, y si ustedes están en sus Biblias, en el libro de Ruth, una página antes, vamos a Jueces 21, es el último capítulo de Jueces, en el versículo 25, Jueces 21-25, dice, en estos días, es decir, de lo que acaba de ocurrir de Jueces, no había rey en Israel. Es decir, no había alguien que le dijera a la gente qué hacer. Eso que tuvo como consecuencia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Tenían la ley de Moisés, pero el pueblo, la verdad es que vivía como si fuera un pueblo pagano. Y esto es interesante porque aquí vemos que el pueblo hacía lo que quería, lo que nos dice Jueces, y Elimelec hace lo que quiere también al irse a Moab. Porque de principio esto no era algo que él tenía que hacer. Él era un judío. ¿Dónde tenía que permanecer él? En Belén. Entonces, lo que hace Elimelec es una reacción a lo mal que estaba el pueblo. Vámonos con los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Salud. Salud. Pues los moabitas eran un pueblo impío igualmente. Ustedes han leído algo acerca de Moab en el Antiguo Testamento, y a lo mejor recordarán que tenían un Dios que pedía sacrificios de sus hijos, sean hombres o mujeres, dependiendo de cuál había nacido primero, ese Dios de los moabitas pedía que lo sacrificaran. Entonces un judío tomando malas decisiones, yéndose a una nación que estaba también muy mal, va con su familia. Dice que se lleva a su esposa Noemí y a sus 2 hijos. Y se nos dice que mueren los hijos, muere Elimelec. Es decir, Noemí queda desamparada con 2 nueras que no eran ni judías, eran moabitas, nada que ver. No sabemos si Noemí estuvo de acuerdo o no en que se hayan casado con extranjeras, con paganas, pero habían tenido este matrimonio sus hijos. Pero por alguna razón muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos y Noemí se queda sola. Y en el versículo 6 de Ruth, que estábamos leyendo el capítulo 1, entonces se levantó con sus nueras. Es decir, Noemí dice, vámonos de aquí. Se levanta con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Esta era otra situación que estaba en ese entonces. Había hambruna, había escasez. Entonces lo que ellos hacen al ver que en Israel está volviendo Dios a darles pan, dicen, pues vámonos de regreso, y se las lleva. Entonces, imaginémonos este regreso tan difícil para Noemí y sus 2 nueras. Eran 3 mujeres en un mundo en donde cada quien hacía lo que hacía. Iban a regresar caminando de los campos de Moab hasta Belén. Aproximadamente son 4 o 7 días caminando en el desierto de allá de, como lo podemos ver ahorita, de Arabia, de toda esa zona de Israel. Imagínense el calor, el peligro y el hambre que iban a pasar 3 mujeres por regresar. Entonces tenemos esta escena de 4 o 7 días caminando de regreso, con todos los peligros que implicaba, y yo creo que esos peligros eran los mínimos que le preocupaban a Noemí. ¿Por qué? Porque el peligro más grande iba a ser que iban a decir de ella regresando a Israel. El chisme que se iba a hacer, porque Belén realmente no era una ciudad grande, Belén era una ciudad pequeña. Y una vez me decía mi mamá que pueblo chico, pues dicen que es infierno grande, porque todo se sabe, cualquier cosita que uno diga, alguien va y lo platica, ¿no? Es bien raro que alguien no se entere de algo. Entonces imagínense una mujer que había dejado Israel, había traicionado a la nación, estaba regresando ya sin esposa, sin hijos y con 2 extranjeras. La presión que eso debió haber sentido y vivido Noemí, creo que debió haber sido pues muchísima. Imagínense regresar de esa manera. Entonces leemos en los versículos 12 y 13 del capítulo 1. Volveos, hijas mías, dice Noemí, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, Noemí lo que hace es decir, ¿saben qué? Yo estoy grande. Más al ratito vamos a ver a qué se refiere con esto de que no van a esperar ustedes a mis hijos para que se casen con ellos. Pero les dicen a mí, váyanse. ¿Qué pueden ustedes esperar de mí? Ustedes ni son israelitas, no tienen ningún compromiso conmigo, son moabitas, probablemente están jóvenes, más jóvenes que Noemí. Vayan y tengan maridos y tengan hijos, hagan su vida. Y Orfa, una de sus nueras, no lo pensó 2 veces, porque realmente la situación en la que estaba Noemí no era atractiva para acompañarla. Ella decide irse, no lo vamos a leer, pero Ruth decide quedarse. Y lo leemos en los versículos 16 y 17. Y después de esta introducción apenas vamos a ver qué va a decir Ruth en el libro. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque en donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y aunque estas frases, lo que acaba de decir Ruth, ha sido usado incluso políticamente en algunos momentos de la historia, vemos en primera instancia el corazón de Ruth. Imagínense qué poderosas palabras, el que Noemí estaba angustiada, dice, yo no quiero que ustedes se aflijan por mí, váyanse. Y Ruth sale y dice, no, donde tú fueres, yo voy a ir. E incluso donde tú mueras, yo voy a estar ahí. Y esto es muy, muy sorprendente, porque entendamos que Ruth era moabita, no tenía una crianza judía. Quizás aprendió de la ley, de lo que le compartían sus esposos, su cuñado, su suegro, pero acerca de Dios, ellos pues a lo mejor tenían un conocimiento que era el Dios de Israel.
Entonces imagínense una mujer extranjera que no tenía conocimiento, dice estas siguientes cosas, versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y quiero hacer énfasis en esto que dice Jehová, porque aquí, si nosotros nos vamos al hebreo, vamos a ver que Jehová se está utilizando, Ruth utilizó la palabra Yahvé, que era una palabra que los judíos usaban con mucho respeto. No se le decía a Dios Yahvé ni en voz alta. Se referían a Dios como Yahvé cuando hacían énfasis en su nombre específico a Él. Y he leído que también lo hacían con reverencia porque era algo muy fuerte y muy serio. Entonces una moabita refiriéndose a Dios como Yahvé, adjudicándose como si fuera una judía, esto nos da mucho de qué entender acerca de Ruth. Y la segunda cosa es que lo primero es que amaba a Dios, Ruth amaba a Dios, ¿cómo? No sabemos, pero amaba a Dios. Y la segunda cosa es que también amaba a Noemí su suegra. Y hoy en día, pues el tema de la relación entre suegras y nueras, pues a veces se usa como para chascarrillos, ¿verdad? De que, no, pues es que no se llevan bien, no, es que la suegra, dicen por ahí, ¿verdad? Que la suegra dice, es que se llevó a mi hijo, ya me lo quitó, me lo cambió, ya no es el mismo. Y la nuera que dice, no, ahí va con su mamá otra vez, con su mamá. Y esto popularmente ha sido como un chiste o una manera de referirse, pero la verdad es que hasta la tendencia marca eso. Normalmente no hay, o sea, sí hay obviamente relaciones muy bonitas entre nueras y suegras, pero la verdad es que no es común. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa con la suegra, ¿me explico? De hecho dicen que se les dice nuera porque dicen que no era la de mi hijo, no era para mi hijo. Entonces por eso le dicen nuera, ¿verdad? Pero ese es un chascarrillo que dicen también que por eso sale la palabra nuera. El punto es que Ruth amaba a Noemí de una manera tan increíble que dice, hasta que la muerte nos separe. Literalmente, hasta donde tú seas sepultada, yo voy a estar ahí. Y eso era gracias al amor que tenía Ruth para con Dios. Eso no se genera con un amor humano. Es decir, Ruth había experimentado, yo tengo tanta intriga de dónde aprendió Ruth acerca de Dios, que ese amor que le tenía hacia Noemí definitivamente no era por algo que le había nacido a ella, sino que Dios había tratado en su corazón. Algo sabía del amor de Dios. El punto es de que Ruth es la que se queda. Ruth es la que le dice, yo me quedo contigo hasta que tú mueras. No te voy a dejar sola. Y dice el versículo 19-22 del mismo capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ya llegan después de este camino complicado y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. ¿Quién? Toda la ciudad. Les digo que era un pueblito pequeño, entonces esto se sabía por doquier. Ya todo el mundo sabía de que mira, ahí vienen Noemí y Ruth solas, sin esposo, sin hijos y con una moabita. Se conmovió todo el pueblo de Belén, toda la ciudad, por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, este es el comienzo de Ruth y Noemí en Belén, que llegan con todo este contexto que acabamos de ver, complicado, triste, pero con una Ruth que la amaba, que le hacía compañía. A lo mejor puede sonar muy rápido lo que acabamos de leer, pero el que el pueblo le
se le acercara a ella definitivamente era porque la cuestionaban. O sea, no era porque venían a ver cómo estás, te ayudo en algo. Era porque querían realmente saber pues el chisme, ¿verdad? O sea, qué es lo que había pasado, pues cómo te sucedió eso. No era para cosas buenas. Y dice el capítulo 2, los primeros 4 versículos, los leemos. Tenía Noemí un pariente de su marido, Elimelec, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y entra aquí a la escena nuestro querido Boz. Y la verdad es que es un tanto, si ustedes han leído la historia, a lo mejor hasta puede sonar medio romántico este asunto de entre Ruth y Boz, ¿no? Pero quisiera hacer énfasis en lo que acabamos de leer de los campos, de que ella salió a espigar a los campos. Si nosotros vamos a Levítico, si alguien me puede ayudar a leer, por favor, el versículo 22 de Levítico capítulo 23, Levítico 23, 22, por favor. Aquí hay algo interesante que Dios le da al pueblo de Israel. Dios le dio leyes al pueblo y entre esas leyes le da esta acerca de proteger a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Gracias, Dani. Lo que dice Dios al pueblo de Israel es: cuando estén segando, cuando estén trabajando en sus campos, ustedes usen la parte de en medio. Y las esquinas, déjenlas para los necesitados, para las huérfanas, para los extranjeros. Dios en su soberanía no era alguien celoso o alguien racista que no quisiera que los otros se ayudaran, sino que dice: cuando haya esos momentos, hay gente que no tiene nada, que está en pobreza, que está en necesidad, déjenle esos espacios de las esquinas para que ellos lleguen y de alguna manera ellos puedan comer y puedan obtener algo de dinero. Entonces, por eso leemos que Ruth la moabita va a espigar, pero está en las esquinas. Es decir, porque esto era algo que sucedía. Buscabas alimento justamente en los campos porque sabías que esto era para ellos. Entonces, vemos que llega Boz y pregunta por ella. Nos dice el versículo 5 que Jehová dice que le dijo a sus segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿Y esta quién es?, preguntó. Y me gustaría que nos imagináramos un poquito la escena, porque Ruth, por muchas razones que vamos a leer, a lo mejor vamos a verlo un poquito más adelante, en sus vestimentas no andaba de una manera atractiva. ¿Me explico? Habían cruzado todo este trayecto para llegar a Belén, estaba trabajando. Alguien que está trabajando en el campo normalmente o anda sucio, a lo mejor y ya el sol ya cansó, ya está desarreglado, y ella está trabajando y llega Boz, nos dice que tenía dinero, tenía su mayordomo, y pregunta: ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Y le responden, versículos 6 al 13 del capítulo 2. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar
tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan de los criados. Y hago énfasis en el mal momento en el que vivía Ruth. Imagínense que Booz tuvo que decir: le voy a decir a mis criados que no te molesten. Es decir, no sabemos, pero la violencia o el tema de abusar de una mujer extranjera en un pueblo que hacía lo que quería, según le pareciera, dice el final de Jueces, era peligroso. Entonces Booz le dice: yo te voy a proteger incluso de los demás. Y termina el versículo hasta el 13. Y respondió, el 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde tú naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, me gustaría que viéramos el corazón de Booz, un hombre que tenía dinero, que era rico y que no necesitaba andar en sus campos cuidando, protegiendo o viendo por una extranjera. Pero al igual que Ruth, de alguna manera, Booz conocía de Dios y sabía lo que era justo y lo que había que hacer. Porque leemos en Jueces que cada quien hacía lo que quería, pero Booz hacía lo que Dios había pedido en su ley, que era cuidar de los extranjeros, de las viudas y más de aún de la familia. Es decir, aquí empezamos a ver, y más adelantito lo vamos a poder concentrar todo esto, de cómo Dios empieza a cuidar a Ruth de una manera increíble. Que más allá de lo normal y de lo que uno pudo haber dicho: bueno, está bien, ahí quédate, Booz va más allá de esa protección que él podía tener hacia con ella. Él quiso hacer más de lo que la ley decía. Dice: toma agua, síguelas, siéntete en casa. Tantas cosas le dijo que dice Ruth: ¿por qué me haces todo esto si yo no soy ni como una de tus criadas? Me estás tratando mejor que ellas. Pero Booz era diferente. Él quería hacer más que lo que decía la ley. Y saltamos al capítulo 3, del versículo 1 al 3. Después le dijo su suegra Noemí. Esto sucede después de que ella vuelve, Ruth, con Noemí. Y el versículo 1 nos dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y nos saltamos del versículo 8 al versículo 9, aquí mismo del capítulo 3. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth,
tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y en los primeros versículos leemos cómo Noemí le pide a Ruth que se cambie, que se quite sus vestidos, que se ponga ropa diferente, porque pues ella era viuda y en el pueblo de Israel también se les había mandado que a las viudas guardaran pues ese luto de cierta manera, es decir, no andaban como las otras mujeres que o tenían marido o que no se habían casado, es decir, a ellas las distinguían porque había muerto su esposo. Y de alguna manera, pues astuta, Noemí le dice, con vos tenemos una manera de sobrevivir porque es pariente cercano, ve con ella, ve con él, arréglate, y pues acércate a él en la noche. Y básicamente aquí podemos ver pues una propuesta de matrimonio, básicamente de Ruth hacia vos, porque le dice, con tu capa también protégeme o cuídame. O sea, en otras palabras le dice, pues por favor, ten compasión de mí, ¿no? O sea, ya no nada más me ayudes en los campos, sino que también ayúdame a poder solucionar este problema. Y hago énfasis en que vos decides responder de una manera tan bonita, en donde le dice, bendita seas tú, que no te fuiste en pos de los jóvenes, ricos o pobres, pudiste haber tenido otra vida completamente, porque eres extranjera, no tienes que estar aquí, pero has decidido honrar a Dios. Y creo que le dice uno de los piropos o halagos más bonitos que podemos encontrar bíblicos, mi mujer virtuosa. Le dice, tú, moabita, extranjera, ya no eres esa, eres una mujer virtuosa por todo lo que has hecho. Y es increíble que esa Ruth, que era moabita, era extranjera, andaba en los campos, ahora se vuelve una Ruth virtuosa por la manera en la que ella se había estado conduciendo. Y ¿qué es esto que está buscando Ruth? Les decía que así como veíamos la ley en que Dios había dicho que los extranjeros y los huérfanos podían alimentarse de las esquinas de los campos, Dios también había enviado algo que se llama matrimonio levítaro, que lo que hace alusión es que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con ella. Es decir, si un hombre judío que tenía otros hermanos moría por alguna razón, lo que tenía que suceder es que uno de sus hermanos se tenía que casar con su esposa. Y si algún hijo de ese hombre moría, pues también por así decirlo, tenía que conseguirle una esposa a ese hijo. ¿Para qué? Para que la bendición que ellos tenían en terrenos pudieran cobrarla después de un tiempo. ¿Se acuerdan que podías vender tus cosas en el pueblo de Israel, pero después de 50 años volvían otra vez a tu propiedad? Es decir, podías venderlo faltando 30 años, pero sabías que en un cierto tiempo iban a regresar a ti. Esto se podía cumplir únicamente si había una familia, es decir, si había una unión. Entonces, todo lo que había dejado Elimelec, sus hijos, pues si no había un hombre, si no había alguien que lo comprara, se iba a perder. Entonces, lo que dice Noemí, hay que rescatar eso, por eso buscan a vos, porque dice, es el pariente más cercano. A lo mejor ya hasta ahorita nos puede sonar extraño buscar a un pariente cercano para casarse, ¿no? Pero aquí lo que querían era salvarse y conseguir lo que pues en algún momento había sido de su suegro
y de sus esposos. Entonces, dejando esto claro, el propósito de esto era poder preservar, algo que investigué es que podías preservar el nombre del difunto dentro del clan, es decir, todavía seguía esa familia, los hijos de Elimelec, se podía seguir prolongando. También ya no eran vulnerables ni las viudas, ni los hijos huérfanos, y podían conseguir sus heredades. Entonces, esto es básicamente lo que dice. El problema de Booz es que no era el pariente cercano más directo. Es decir, había un fulano, que tal cual se nos dice en el libro de Ruth, había un fulano que era más cercano en esa línea hacia Elimelec. Entonces dice Booz, un hombre honrado, un hombre que teme a Dios, dice, espérate, sí está bien, me encanta el plan, pero yo no soy el más cercano de tu familia. Hay que buscar primero a él y pedirle que las restaure. Entonces, eso sucede en el capítulo 4, en el versículo 6, si gustan leerlo. Digo, como contexto en el 3:12, yo se los leo. Hay una conversación entre Booz y Ruth, dice que ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces aquí le dice Booz a Ruth, sí, soy pariente, pero no soy tan cercano, ¿no? Entonces leemos del versículo del 1 al 6, así rápido, del capítulo 4, ya estamos por terminar. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, es decir, el que era más cercano, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, nuestro pariente. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que aquí están sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, y a lo mejor ahí estaba haciendo changuitos Booz, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro quien redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Y muy probablemente Booz aquí dije, wow, eso, ¿cómo? ¿Cómo si ya ayer estuvo Ruth conmigo, ya hicimos planes? Pero Booz siempre quiso hacer las cosas correctas. Y le dice al fulano, si tú quieres, redime, no se haga como yo quiero. Entonces el fulano dice, sí, pues está bien, yo redimo. Pero pues Booz traía un as bajo la manga, ¿verdad? O sea, no se lo quiso decir completo. Entonces dice versículo 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, no solamente tienes que comprar, sino que también, fulano, te tienes que casar con una moabita, una extranjera, pues tú sabrás, ¿verdad?, lo que sucede, ¿verdad? Entonces dice que respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Este pariente no se quiso arriesgar por muchísimas cosas. Punto número 1, el tener un matrimonio y unirse a una extranjera, a una moabita, pues eso yo creo que le iba a ir peor que ser buena persona. Pero pues Booz estaba dispuesto, ¿no? Entonces le dice el pariente, redímelo tú encárgate. O sea, yo aquí enfrente de los ancianos autorizo que ustedes pueden, tú puedes hacer redimir a Ruth y a Noemí. Entonces, nos saltamos al versículo 9 y 12 del mismo capítulo. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos, después de que hubo este acuerdo, de que he adquirido
de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Y vemos la conclusión, ya estamos terminando, de Ruth, la que inicialmente había sido extranjera, moabita, pero que de una manera sobrenatural, gracias a los cuidados de Dios, ella pudo cambiar a ser una mujer virtuosa y ahora una israelita más. Porque dicen los ancianos, nosotros damos fe de que sea igual como Raquel y Lea, es decir, ellos que edificaron nuestra casa, nuestra historia, sea esa mujer, Ruth, como ellas. Y qué sorprendente el cambio y el contraste que vemos en 4 capítulos de la vida de Ruth. Cómo de tener un futuro incierto, muy triste, perder todo lo que tenían. Leíamos que había dejado a sus familias, a sus padres, ya no tenían esposo, pero ella decidió hacer lo correcto. Y esto le dio algo tan maravilloso que fue pues un matrimonio. Y es tan increíble que no solamente queda en esto, sino que nos dice en el versículo 13, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es decir, la bendición que terminó siendo Ruth, no solamente ella recibió bendición, sino que Noemí, a raíz de una moabita, una extranjera, dice estas mujeres que bendiciones para tu vida y más que 7 hijos. Es decir, lo que es Ruth para ti, Noemí, la verdad es que es muchísimo más por lo que Ruth está bendiciendo hacia tu vida. Y es increíble, y hago mucho énfasis en esto, porque en una historia que era crucial, o en una historia que como dice el propio Booz, pudo haber ella decidido irse por los jóvenes, sean ricos o pobres, ella decidió ser obediente y Dios la bendijo, y no solamente la bendijo a ella, sino que su obediencia también bendijo a los demás. Y esa es una gran lección que hemos visto en varios hombres que hemos estudiado, y en este caso Ruth, que cuando uno es obediente, los demás también son bendecidos. Es decir, que cuando uno hace lo que Dios nos pide, indirectamente los demás también llegan a tener de estas bendiciones. Y ojo, también es a lo contrario, cuando uno es desobediente, también podemos llegar a afectar a otras personas. En este caso, Ruth, que fue usada por Dios, bendijo a Noemí y bendijo a Booz, porque les dio esa restauración a Noemí, y a Booz le dio, pues, familia. Qué barbaridad que Dios usó a Ruth moabita para todo esto. Y no solamente bendijo Dios
a través de Ruth a Noemí y a Booz, sino que bendijo a Israel. Porque ¿se acuerdan cuál era el problema en ese tiempo? Era que había jueces, pero pues estaban haciendo su trabajo muy mal. Cada quien hacía lo que quería. Es decir, Israel necesitaba a alguien que pusiera orden. Y leíamos en los versículos finales, versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. David, el rey David. El rey que más, el mejor rey que tuvo Israel, el hombre que era conforme al corazón de Dios, vino a raíz de un milagro que hizo Dios con Ruth. Imagínense, la solución y la bendición para Israel vino por una moabita que Dios usó, de una extranjera. Y me salté aquí un punto, pero si me acompañan así rápidamente a Mateo, o si alguien puede leer por favor Mateo 1:5. Para hacer un poquito de énfasis acerca de Booz. Salomón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Gracias. ¿Puede, por favor, nada más, Salomón Ajá. engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Gracias. Booz, y este es un paréntesis para Booz, Booz había tenido escuela de cómo Dios transformaba vidas, porque su mamá era Rahab, que más adelante la vamos a también estudiar, pero Rahab la podemos reconocer y ubicar como la ramera. Pero fue una mujer que obedeció y ayudó, ¿se acuerdan?, al pueblo de Israel. Entonces Rahab había sido de testimonio para Booz en su casa, de decir, Dios hace cambios, porque Dios no mira lo exterior, sino mira el corazón, así como lo vio en su mamá, también vio eso en Ruth. Y es algo de admirarse esto, porque no se dejó ir Booz por el qué dirán o qué van a decir de mí, sino que ya tenía claro que Dios podía transformar vidas, como lo había hecho en su familia, también lo estaba haciendo ahora en la suya. Y terminando ya con Ruth, leemos que al final de cuentas se nos dice que al niño lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David, y ahí mismo en Mateo podemos ver que David sigue siendo parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una bendición de Ruth hacia Noemí, hacia Booz, hacia Israel, y sorprendentemente también vemos una bendición para nosotros, porque a raíz de esa moabita es que esa descendencia pudo llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es impactante cómo nosotros 2500 años después seguimos siendo bendecidos por Ruth la moabita, que Dios utilizó de alguna manera para poder traernos a nuestro Salvador. Y para concluir, creo que es imposible no comparar lo que el Señor Jesús hizo con nosotros como lo que hizo Dios con Ruth. Aquella que era extranjera y peregrina, aquella que era alejada, vino a ser una israelita más. Así como nosotros estábamos alejados, aquel que tenía todo lo posible para redimirla, que era Booz, lo dio sin rezongar, lo dio sin cuestionar.
De esa misma manera nuestro Dios, que lo tenía todo y que era el único que lo podía hacer, se dio a sí mismo para que nosotros también podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces es increíble cómo en un libro tan pequeñito como lo puede ser Ruth, de 4 capítulos, podemos ver ese cuidado de Dios y podemos también ver esa sombra de lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces esto es Ruth y meditemos como comentarios finales, conclusiones, que Dios obra aún en tiempos adversos. Aún en las circunstancias, Dios sigue obrando. La obediencia y la fe abren puertas. Ruth fue obediente y Dios la bendijo. Y que nuestras vidas están en sus manos. Eso es lo que más yo me quedo con el libro de Ruth, que aún ya en las circunstancias, Dios sigue estando presente. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra encontramos este tipo de historias con las que nos identificamos y simplemente nos queda nada más que agradecerte y reconocerte como nuestro Salvador y aquel que